Muy bien, gracias. No la quise interrumpir, por eso Sí, me es que hice me agarraron estas chicas al final. No en se preocupe. infragante. Hola, doctora. Ok, pues muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Damos inicio hoy a la presentación de un material que nos llevó bastante tiempo, nos costó, tuvimos largas temporadas donde no nos daban el ISSN, donde no teníamos autores, pero con el tiempo y con la confianza del maestro Alejandro Sandoval y del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, que tenían especial interés en este proyecto académico, que hoy, el día de hoy, se tangibiliza ya en formato impreso el segundo número, con grandes colaboradores, con temas muy innovadores, y que esperamos esta revista sea punta de lanza para visualizar estas temáticas tan fundamentales como es la dignidad, los derechos humanos, la cultura de la paz, con distintos temas que abordan esta complejidad que son los derechos humanos. Les agradezco mucho a los invitados especiales, a las instituciones por acompañarnos el día de hoy para dar inicio a esta presentación. La dinámica será, después de las palabras del secretario técnico, el maestro Enrique Morelos, serán los comentaristas, que también son los articulistas de este número. Algunos de ellos están el día de hoy por aquí con nosotros. También nos acompañará la doctora Yurisha en formato digital, y pues nos hablarán un poco de sus artículos. También tanto para que conozcan el tema y se involucren y puedan leerlo, que puedan replicarlo con sus instituciones, con sus centros universitarios de posgrado, y también por si en algún momento pues quieren acompañarnos en este proceso de edición editorial escribiendo. Yo les agradezco a todos su atención, les deseo muy buen día. Les cedo la palabra al maestro Enrique Morelos. Bueno, antes que nada, pues agradecer muchísimo a la coordinación de estudios el evento que estamos llevando a cabo. Entiendo que sin el esfuerzo de todos ellos esto hubiera sido imposible. Y pues bueno, antes que nada, buenos días a todos, a todas las personas que están presentes y a quienes en vía de las redes sociales y de los medios digitales nos acompañan a la distancia. Previo a esto, también quiero extenderles una disculpa por parte del doctor Marco Antonio Tinoco, presidente de este organismo autónomo. Sin embargo, bueno, dadas las condiciones del trabajo que él desempeña, a veces es complicado que coincidan las agendas, sí, pero de su parte quiero extenderles una cálida bienvenida a este organismo autónomo que es su casa para todos ustedes. Bueno, aparte de agradecer la asistencia por parte de todas las personalidades que el día de hoy nos acompañan, quiero extenderles el mensaje que el doctor Marco Antonio Tinoco había dispuesto justamente para poder llevar a cabo esta actividad. Y es que hay que reconocer también el esfuerzo que hay detrás de toda de este producto, de este material bibliográfico que el día de hoy se presenta ante la sociedad, porque ha sido un transcurrir de muchas circunstancias que durante mucho tiempo, como lo dijo mi compañero Manlio, han estado presentes. No solo el tema de conseguir a los autores, no solo el tema de maquetar justamente el producto que ustedes el día de hoy tienen en sus manos y que pueden consultar en la página de la comisión, ya que tiene acceso por parte de toda la ciudadanía en este mismo medio, sino también el trabajo que se hizo por parte de muchas de las áreas que están presentes el día de hoy de aquí, el área de comunicación social respecto del diseño de la revista, el área de la coordinación de Manlio que llevó a cabo la maquetación por conducto de su titular, el maestro Alejandro Sandoval, el área de coordinación de agendas, que la doctora Erika se encargó por ahí de llevar a cabo la maquetación del mismo, de revisión y demás, la cuestión del registro antiindautor, que fue un tema de ir y venir complejo, porque tuvimos que empezar a subsanar cosas que a lo mejor en un momento dado no habíamos contemplado,
pero que son importantes para darle formalidad y darle también certeza a la información que se está brindando a la ciudadanía. Y es que hay que entender que una revista no solo es un documento. Una revista es el resultado de muchas manos, es el resultado de un trabajo en equipo que ha materializado un esfuerzo conjunto y la expresión de las ideas y opiniones de quienes hoy están plasmando su trabajo a través justamente de las páginas de esta revista de derechos. Con esto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contribuye al ejercicio y la promoción de uno de los derechos fundamentales como lo es la cultura, la libertad de expresión y no solo eso, sino también la educación. Además de esto, la importancia de este documento radica no solo en contar con un documento que permita transmitir las ideas que varias personas conocedoras de la rama en materia de derechos humanos tengan respecto de un tema en específico, como lo verán ustedes en el contenido del mismo, sino también en la contribución que se hace para buscar un conocimiento en la población sobre sus derechos, promoviendo justamente una cultura de respeto y protección de estas prerrogativas. Como parte de los ejes estratégicos bajo los cuales se ha estado llevando a cabo la transformación de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través del nuevo modelo de gestión que se ha implementado con la administración del doctor Marco, justamente estamos trabajando en esta cuestión del eje de cultura. Y no solo el eje de cultura, sino también de fortalecimiento institucional, porque muchos de los articulistas que ustedes están viendo el día de hoy se van a integrar o se están integrando por parte de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, justamente para que la ciudadanía vea un trabajo que no solo se refleje en cuestiones teóricas, sino que también se lleven a la práctica todos estos conocimientos que se han estado adquiriendo y que justamente queremos transmitir para llevarlos al conocimiento de la ciudadanía y justamente entender esta parte de la parte sustantiva o del contenido sustantivo del derecho de acceso a la justicia, que inicia justamente por conocer cuáles son nuestros derechos humanos. Aunado a esto, el hecho de tener una revista nos permite generar clústeres o grupos de trabajo entre diversos investigadores que nos ayudan a maximizar el contenido y el entendimiento que tenemos de los derechos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite compartir entre distintas partes o distintos sectores de la sociedad la información que nosotros tenemos y ver también el mundo detrás de otros ojos. Muchas veces el doctor Marco ha sido muy enfático en el tema de que nosotros como personas servidoras públicas de la comisión tenemos que dejar los escritorios y salir a la calle para saber cuál es la realidad que nos ocurre. Muchas veces cuando nosotros estamos tratando o estamos trabajando estos temas en materia de derechos humanos, nos encasillamos simplemente en la materia, nos encasillamos simplemente en el conocimiento de los instrumentos internacionales que implica el reconocimiento de los derechos humanos, pero dejamos de lado la realidad y creo que con esta cuestión, o creemos firmemente con esta cuestión de la revista, que esto nos ayuda a superar este sesgo. ¿Por qué? Porque entendemos ya a la ciudadanía desde una perspectiva en la cual le permite a estos exponer o expresar las ideas que les aquejan respecto a las circunstancias en materia de derechos humanos. Aunado a esta cuestión, estos documentos son susceptibles de ser utilizados para algunos de los elementos que nosotros llevamos a cabo. Como saben, durante el transcurso de esta administración se han estado elaborando diversos instrumentos normativos y bibliográficos que nos han permitido llevar la dirección de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hacia una nueva era, hacia una era más allegada a la población, hacia una era más consciente de las realidades que existen en la sociedad. También proporciona una plataforma para el debate sobre temas relevantes, facilitando el intercambio de ideas entre académicos, activistas y la sociedad civil. Finalmente, fortalece redes con otras organizaciones y profesionales en el campo, fomentando la colaboración y el apoyo mutuo en conjunto. Lo que esto representa no es más que la potencia y eficacia de la promoción de los derechos humanos materializado a través de un documento. Para terminar y no ahondar más en estas cuestiones por el tema de los tiempos, simplemente me quiero tomar el atrevimiento de tomar el micrófono y agradecer en primera instancia a ustedes que están presentes, al doctor Marco Antonio por todo el trabajo que ha estado llevando a cabo para la difusión y la promoción de los derechos humanos, pero no solo eso, sino también a mis compañeros de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación, a la Coordinación de Agendas, también a la Unidad de Comunicación Social que nos ha ayudado muchísimo para el tema de la difusión y de la forma que debe de tener esta revista, y a la Unidad de Gestión de Recursos que con todo ese equipo nos ha ayudado muchísimo para que esto sea una realidad y para que el día de hoy la revista Derechos sea un bien material que pueden ustedes consultar y que tienen a su disposición. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y muchísimas gracias, compañeros, por todo su trabajo. Gracias.
Empezaremos con la primer comentarista, la doctora Yurisha. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los presentes en esta presentación de la revista tan importante para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Para mí realmente es un gran gusto el hecho de estar aquí y poder participar haciendo algunos comentarios sobre algún artículo de mi autoría, pero también quiero reconocer el trabajo arduo y permanente que han realizado diversas personas dentro de la comisión y personas que también no están dentro de la comisión, pero que han abonado bastante en la promoción, divulgación y difusión de los derechos humanos. En primer lugar, quiero saludar al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de esta institución tan noble, a todos los investigadores, los docentes, los alumnos, a todos los invitados, los medios de comunicación que están presentes, pero sobre todo a mi amigo Alejandro Sandoval, quien me hizo favor de invitar a participar, primero escribiendo en la revista y posteriormente haciendo uso en este espacio tan importante. Bueno, en esta ocasión tengo el privilegio de presentar el artículo de mi autoría intitulado Los derechos humanos y las elecciones, el derecho de asociación. Esta es una investigación que se centra en uno de los pilares fundamentales de la democracia y de los derechos humanos. Esta investigación fue elaborada en aras de contribuir a la reflexión sobre uno de los derechos fundamentales que rigen nuestra democracia, en sí, el derecho de asociación. Este derecho, consagrado en instrumentos internacionales y nacionales, como todos lo sabemos, es esencial en la participación política y en la construcción de sociedades más justas y democráticas. La libertad de asociación no solo permite que las personas se agrupen para defender sus intereses comunes, sino que también fortalece la diversidad política y social, elementos indispensables para el desarrollo democrático de nuestro país. Además, como resultado, se presenta un análisis exhaustivo sobre la intersección crucial entre los derechos fundamentales y el proceso electoral en México. En esta investigación se abordan temas de vital importancia como lo es la libertad de asociación y su relevancia en el contexto electoral, así como los desafíos que enfrenta la implementación de este derecho. A través de un enfoque riguroso y un método de investigación histórica, se exploran ya las bases jurídicas y los principios que sustentan la democracia participativa, resaltando sobre todo la necesidad de proteger y promover la pluralidad y la inclusión en el ámbito político. Este ensayo también aborda los obstáculos que enfrentan los ciudadanos al ejercer este derecho, desde restricciones legales hasta lo que es lamentablemente la violencia política y en muchas ocasiones por razón de género. Esto sigue siendo un factor que coarta la participación libre de los procesos electorales y de igual manera se proponen soluciones para fortalecer el ejercicio del derecho de asociación y asegurar a todas las voces que puedan ser escuchadas y representadas. Pero lamentablemente hemos visto que entre más participación, por ejemplo, de las mujeres en el ámbito público o político, por obvias razones, incrementa más la participación o la violencia de los actores ejerciendo violencia política contra las mujeres. La importancia de la participación ciudadana jamás deberá ser subestimada en el cimiento robusto sobre el cual se construyen las democracias. Por eso este artículo pretende dar una contribución para que reflexionemos sobre la necesidad de seguir atendiendo y promoviendo los derechos que nos permiten vivir en sociedades más inclusivas y equitativas. Asimismo, adopta por una opción de nosotros obtener políticas públicas que eliminen todas esas barreras que aún persisten en el ejercicio de este derecho fundamental. En este sentido, invito a todos los presentes a leer este trabajo y todos los que integran la edición de esta revista, con el interés de enriquecer el debate entre los derechos políticos y su papel en la consolidación de nuestra democracia. Que este esfuerzo académico sirva como un estímulo para continuar trabajando en la promoción y la protección de los derechos humanos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida pública. También agradezco profundamente, como les decía al inicio, la invitación de esta Comisión Estatal de los Humanos, donde tuve la oportunidad de ser visitadora regional de Morelia, una institución que quiero mucho, una institución que todavía hay mucho por hacer, porque es una institución tan noble que debe trabajar hombro a hombro con la sociedad y sobre todo con los grupos más vulnerados. En el caso de las elecciones o de los procesos electorales, también dar un acompañamiento como tal en la promoción, en la información. Claro, no puede ingerir en temas electorales, pero sí puede dar orientaciones y canalizaciones en este sentido. Por ello, bueno, la presentación de esta edición de la revista Derechos
es una publicación que representa el compromiso y la promoción de la cultura académica, sobre todo el fortalecimiento de los derechos humanos en nuestra sociedad, y no solamente en nuestra sociedad michoacana, sino que trasciende a todo el país. En este número, que es el resultado de una ardua colaboración entre académicos, juristas y profesionales, los cuales han contribuido en su conocimiento, con su conocimiento y su experiencia, se pueden abordar, como podemos leerlo, se abordan diversos temas tan relevantes y actuales que hemos vivido hoy en día en el entorno sobre todo de estas épocas que han pasado sobre los procesos electorales y que ahorita vivimos un proceso electoral extraordinario en el estado de Michoacán. Con todo lo anterior y por su amplia diversidad, estoy convencida de que esta revista Derechos que presenta hoy, el día de hoy, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se convierte en un referente de discusión y de estudio, y por ello es que invito a que se sigan colaborando, que sigan participando diversas voces, diversos actores que puedan representar diferentes sectores de la sociedad, porque con ello podemos contribuir bastante al desarrollo democrático de nuestro estado. Y es mi deseo que en este artículo que realicé en su momento, pues realmente les pueda servir como una reflexión sobre la importancia para garantizar un entorno democrático en el que todos los ciudadanos puedan participar activamente en la vida política y social de nuestro país, que no existan barreras, que se eliminen todas esas restricciones, que se rompan esos techos de cristal, que realmente todos tengamos la libertad de asociarnos, de expresarnos, obviamente siempre defendiéndonos o siempre respetando el derecho de los terceros, ¿no? Y siendo obviamente muy respetuosos y también muy propositivos sobre lo que podamos nosotros abonar en esta democracia. Para ello es clave la construcción de una sociedad más justa y equitativa y transparente en la que todos podamos colaborar. Por ello les invito a leer este trabajo con atención y seguir promoviendo el diálogo abierto sobre los temas que aquí se han expuesto, pero que juntos podamos contribuir a fortalecer nuestra democracia y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Que este esfuerzo académico sirva como un estímulo para continuar trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistra, doctora. Espero que, bueno, yo la verdad en su artículo yo lo encontré bastante interesante. Espero que, y también invito a los compañeros a leer ese artículo. La verdad fue el trabajo que menos batallé. O sea, la verdad se nota cuando alguien le pone corazón, empeño y profesionalismo. El siguiente comentarista es el secretario ejecutivo de esta comisión, el maestro Ángel Botello. Le cedo la voz. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros. Buenos días a mis compañeras y compañeros panelistas. Felicito al editor de esta revista por el esfuerzo que ha sido al maestro Manlio Sebastián. Por ahí estuvimos comentando algunos temas con él cuando se empezó a elaborar la revista, y bueno, esperamos sean muchos números. Primero decirles que elegí titular a mi artículo Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, piedra angular del derecho humano a la educación, debido a que, como todos sabemos, el término piedra angular se usa para referirse a personas, cosas que fueron muy importantes para que un hecho pudiese ser llevado a cabo. En este caso me parece que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es eso precisamente, piedra angular de uno de los derechos que reviste gran importancia en la vida de las personas, el derecho humano a la educación. Y que, hay que decirlo, no es un derecho
que acote a una sola población o territorio. Como sabemos, un número importante de personas migran de otros estados a esta casa de estudios. Sin duda alguna, son muchos los factores que propician, detonan e inciden en el desarrollo de un ser humano. Pero la educación es muy importante. Es la principal protagonista de su desarrollo y creemos que justamente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha cumplido su rol como garante de este derecho humano en Michoacán. Y como decíamos, no solo en nuestro estado, sino más allá de sus fronteras. Como contexto histórico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, diríamos que los antecedentes de esta institución se remontan a 1540, año en que don Vasco de Quiroga fundara en la ciudad de Pátzcuaro el Colegio de San Nicolás Obispo. Considerado este colegio, por cierto, el más antiguo de América, el cual tenía como objetivo principal formar sacerdotes con disposición a comprender a los indígenas, sus costumbres, comprender su cultura, comprender su lengua purépecha y de manera sucesiva continuar con la evangelización. Recordar que precisamente la evangelización fue una forma de consolidar el camino de la corona española a través de la tradición católica. Decir que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha dado pasos importantes en el tema de la investigación y edición de material educativo, principalmente en materia de los derechos humanos. Una materia que mucho antes de que existiera como tal la frase derechos humanos, hombres y mujeres lucharon y murieron por las libertades humanas fundamentales. El tema derechos humanos pues viene de luchas, principalmente luchas sangrientas, lucha que aún sigue, y por eso se les convoca a todas las personas interesadas en esta materia precisamente a participar en los siguientes números que habrán de venir. Finalmente, comentar y recordar el respeto a los derechos humanos es la base de la felicidad de la gente. Este artículo pues se centra, como podemos ver, principalmente en el tema educativo, y resaltamos precisamente la importancia de la Universidad Michoacana en el transcurso de tantos años, cumpliendo precisamente uno de los derechos humanos, como decíamos, fundamentales en la vida de las personas. Por mi parte sería todo, y invitarlos, como decía, a que participen en pro de los derechos humanos, a escribir en los siguientes números, y que participen desde luego también en esta comisión. Las puertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos están totalmente abiertas para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ángel.
yo creo que bueno, el artículo que él escribió, ahí tuve la oportunidad de revisarlo en primera instancia, también fue publicado en una revista de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y yo creo que sí es muy importante, como él mencionaba, pues ver la magnitud de la matrícula de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inclusive que se han estado llevando a otros centros educativos como lo que es en Uruapan, como es en Zamora, donde se ha ampliado la oferta educativa. Entonces yo creo que sí es una institución que de hecho pues la mayoría de los funcionarios aquí en el estado pues han pasado por ahí o han acudido a alguna de sus ofertas académicas. Le agradezco mucho, cedo la palabra a la doctora Elia, que un título muy interesante, y yo creo que el título más interesante de todos, y ya cuando uno se pone a leerlo se pone aún más interesante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos y para todas. Saludo con profundo cariño y respeto a mis compañeros de panel, bueno, más que de panel, de presentación de esta revista. Agradecer, querido Alejandro, que me hayas invitado, considerado para esta publicación. Por supuesto, a mi querido amigo el doctor Marco, por esta iniciativa tan interesante, y que además, bueno, en el marco justamente, digamos, de un momento donde todavía seguimos enfrentando serias crisis en torno a las violaciones a derechos humanos, me parece más que oportuno que podamos hacer un análisis desde un enfoque multidisciplinario sobre los avances que se han logrado, pero especialmente los retos que tenemos todavía para una debida garantía, observancia y cumplimiento de lo que conocemos como estas categorías filosóficas, políticas, éticas, que son justamente los derechos humanos. Y bueno, yo titulé quizá de una manera un poco provocativa mi artículo, se llama déjenme lo checo, de la simulación a las quimeras políticas. ¿Y por qué pensé en titularlo de esta manera? Bueno, porque justamente la invitación que se me formula se realiza pasando lo que fue el proceso electoral que recientemente acabamos de tener, un proceso electoral que, como cada uno de los procesos, quienes hemos estado inmersas en la materia electoral, pues nos damos cuenta que tiene sus características muy peculiares, y que justamente esto ha llevado a que la materia electoral sea una de las materias que constantemente están en un proceso de revisión, de transformación, porque yo siempre pienso, lo que está en juego no es nada menos y nada más que el poder político. Y el poder político, digamos que se vuelve un dulce delicioso que una vez que se prueba, ya no se quiere dejar de probar. Y eso hace que tengamos ciertas, digamos, situaciones que se van presentando en aras justamente de mantenerse en ese poder político. Y a la par, pues, de toda esta situación que se ha venido, digamos, reformando en la materia electoral para lograr una mayor inclusión y participación política de sectores históricamente subrepresentados en los espacios de poder, pues también los partidos políticos buscan la forma de la cual violentar o generar procesos de simulación respecto de lo que es la norma electoral. Y el 2024 no fue la excepción. Por eso vimos que diferentes, digamos, candidatos que asumieron el ser mujeres para obtener un registro como candidatos, pues lo hicieron en una abierta violación a la norma electoral, lo cual a mí me pareció lamentable, grave, pero además interesante, porque entonces una se da cuenta que todos estos avances que hemos tenido respecto del tema de la garantía del ejercicio de derechos políticos electorales, que además han sido conquistas históricas, porque hay que decirlo abiertamente, en muchos momentos los avances que hemos tenido para una mayor garantía de los derechos humanos no ha sido una concesión gratuita del Estado, sino que ha sido producto de la organización, de la visibilización que han hecho diversos sectores sociales, entre ellos los grupos en condición de discapacidad,
digamos, las personas afrodescendientes, de las comunidades originarias, personas de talla baja, de la diversidad sexual, que son los que han llevado una agenda, tanto al legislativo como al ejecutivo, para que los procesos de inclusión de los cuales ellos no han sido parte de este modelo democrático se consideren. Es decir, para que la inclusión sea una realidad. Y esa inclusión, ¿cómo la vamos a lograr en una democracia? Pues a través de las acciones afirmativas. Que las acciones afirmativas son las medidas emergentes que en esencia tendrían que ser temporales hasta en tanto no logremos disminuir esa brecha de desigualdad de todos estos sectores que, insisto, históricamente no han formado parte de este modelo de Estado, no han sido considerados en los espacios de poder, de toma de decisiones, y en consecuencia, ¿cómo podemos formular una agenda que atienda sus necesidades más sentidas cuando no están siendo parte de este modelo de la democracia? Y entonces la implementación de acciones afirmativas, yo considero que ha sido una de las medidas más importantes que nos ha permitido avances significativos tanto a las mujeres como a diferentes sectores sociales. La reforma en 2014 para implementar el principio de paridad, que a mí en lo personal creo que lo que más ha permitido que las mujeres entremos a los poderes legislativos, al poder ejecutivo, al poder judicial, todavía presenta, digamos, retos interesantes o importantes, porque cuando se implementa en el 2014, pues los partidos lo entendieron como un tema de sí, numérico, vamos a postular el 50% mujeres, 50% hombres. Pero la mera postulación no fue suficiente para que las mujeres fueran competitivas electoralmente. Es decir, no bastó el tema de la postulación. Se tenía que fortalecer ese principio de paridad con otras acciones adicionales que permitieran que las mujeres sí salieran a hacer campaña, fueran postuladas, pero además tuvieran condiciones reales de llegar a esos espacios de poder. Y entonces para las mujeres la paridad ha sido, digamos, una de las acciones afirmativas más importantes que se han gestado desde el movimiento feminista y de la lucha de las mujeres para poder ocupar espacios donde históricamente no tenían representación. Pero también hay otros sectores sociales que han pugnado por la implementación de acciones afirmativas, y entre ellos son los grupos de diversidad sexual, que ahora con esta, digamos, simulación que se dio en el marco del proceso electoral de 2014, donde muchos hombres que habían asumido toda una vida desde la heterosexualidad, que habían vivido, se habían presentado ante la comunidad, ante sus familias, ante sí mismos como hombres, y de repente asumieron una postura de ser personas transgénero o transexuales para poder obtener una candidatura, pues nos pareció demasiado desafortunado, porque finalmente pone de manifiesto nuevamente cómo los partidos políticos, en aras de mantener el poder, se burlan o hacen uso de luchas que tienen que ver con un sentir social de aquellos grupos que históricamente han estado discriminados. Entonces, bueno, pues en mi artículo hago un análisis muy breve, además, porque no eran muchas las cuartillas, sobre lo que pasó en el proceso electoral del 2014, y sobre todo, pues genero la propuesta de por qué tenemos que seguir reformando la ley electoral de tal manera que queden categorías muy precisas cuando hablamos de acciones afirmativas, la importancia de los órganos electorales para evitar que estas burlas o simulación a la ley electoral, pero especialmente a quienes pertenecen a estos grupos, no se vuelvan a presentar en el marco de un proceso electoral. Y hablo de la autoadscripción calificada, porque en este caso solamente bastó con que yo dijera soy hombre, aunque toda mi vida me hubiera vivido como mujer, aunque mi identidad de género, mi expresión de género fuera femenina, bastaba con que yo me registrara como hombre y no hubo ninguna otra circunstancia que calificara si efectivamente yo tenía derecho o no a ese registro como candidata. Entonces creo que el análisis resulta más que
interesante y oportuno, especialmente para efectos de que en las subsecuentes procesos electorales que tengamos, pues no caigamos en un tema de simulación y burla que, insisto, más que afectar a la democracia, más que afectar a nuestro modelo que nos ha costado mucho construir, resulta una burla para las poblaciones que históricamente han estado subrepresentadas en los espacios de poder y que finalmente no podemos hablar de un sistema democrático mientras no tengamos una inclusión plena en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad para todos quienes formamos parte de este cuerpo social, pero especialmente para aquellos que históricamente no han estado plantados frente al Estado en un marco de igualdad de oportunidades y de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elvia. La verdad es un tema, yo creo que muy importante, como comentaba, un título muy incendiario, pero la verdad muy completo. El siguiente panelista es el doctor Sergio. Sergio, muchas gracias por participar en este número. Te cedo la voz. No, pues nada, al contrario, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos que mis compañeras panelistas han expresado para el equipo que ha hecho posible este gran trabajo. Me siento muy honrado de compartir esta revista y este panel con estas personas de gran nivel. Y bueno, sin más preámbulo, quiero compartirles un poco de lo que mi participación en esta revista pues tiene que ver. El título se llama Personas Defensoras de Derechos Humanos y Garantías, una brecha pendiente de cerrar. En este artículo lo que trato de responder son dos preguntas principalmente. Una de ellas tiene que ver con la crisis que considero que existe en materia de mecanismos de exigibilidad que garantizan el derecho a defender derechos humanos. Por la línea del caso Cajar contra Colombia y Personas Defensoras de Derechos Humanos contra Guatemala, en donde se empieza a reflexionar sobre el derecho a defender derechos humanos. Entonces, si ya reconocimos el derecho a defender derechos humanos como un derecho autónomo, ¿qué mecanismos de exigibilidad para garantizar este derecho existen y si se encuentran en crisis? Y en caso de ser así, aprovecho las reflexiones que desde la Corte colombiana se han emitido respecto del estado de cosas inconstitucionales que ha emitido en diversas sentencias de la Corte, para repensar si a través de este tipo de figuras podemos encontrar respuestas que nos puedan acompañar a darle vuelta a esta crisis. Entonces, por esa línea comienzo a reconocer y hago propias un poco las reflexiones de la teoría del garantismo de Ferrayol y también las reflexiones de Bobbio en la línea, ¿no?, de que ya es momento de comenzar a pensar sobre la forma en la que podemos garantizar los derechos, y ya no tanto en crear nuevos derechos, sino que con base en los que ya tenemos se puede considerar que son efectivamente garantizados o no. Y bueno, por esa misma línea comienzo a reflexionar sobre la forma en la que el derecho a defender derechos humanos se encuentra garantizado en diferentes países. Antes de introducirme a la reflexión del estado de cosas inconstitucionales, que a partir de ahora le llamaremos ESI, empiezo a reflexionar sobre las medidas de protección positivas, de las cuales habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, por la línea también de la Declaración de Personas Defensoras y el Acuerdo de Escazú, que recogen todas estas doctrinas que hablan sobre las personas defensoras y el entorno propicio que debe de existir para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Entonces, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ya hay una amplia reflexión sobre qué es lo que debe de contener un mecanismo que trate de proteger y garantizar el derecho a defender derechos humanos. Incluso la organización International Service of Human Rights desarrolló una ley modelo
con base en la Declaración de Personas Defensoras que adoptan muchos países. En diferentes países existen ya estas medidas positivas que muchas veces se han apoyado de esta ley modelo. En Honduras, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, incluso México, ¿no? Personas defensoras, mecanismos para personas defensoras y periodistas, se pueden llamar de muchas maneras, pueden llegar a ser ley, pueden ser simplemente políticas públicas, pero ya hay una corriente que nos viene diciendo, oye, existe una situación de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos y existe la obligación de implementar medidas positivas de protección para contrarrestar esta situación de vulnerabilidad. Ahora, partiendo de esto, me apoyo del caso colombiano, del ESI, del caso colombiano, porque la línea sobre la cual se encuentran los países que implementan estas medidas se queda ahí, en la implementación de medidas cuando mucho, porque lo que está sucediendo es que estas medidas o son insuficientes o incluso las propias personas defensoras no confían en estas medidas y no las usan, o incluso hace falta presupuesto o voluntad política. El caso de Brasil es muy poderoso. Lleva más de 12 años una iniciativa para personas defensoras que no ha pasado. Y Brasil es uno de los países que más personas defensoras de derechos humanos violentan en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me aprovecho del caso colombiano y del estado de cosas inconstitucionales? Porque creo que Colombia va un paso más adelante y ahora lo vamos a ver. Antes de esto quisiera hablar un poco rápidamente de qué es el ESI. La creación jurisprudencial del estado de cosas inconstitucionales de la Corte colombiana viene desde 1997, pero no solamente la Corte colombiana lo desarrolló. Bueno, ahí se gestó, pero después lo adoptó Argentina, Brasil, Salvador y Perú. ¿Y esto qué es? El estado de cosas inconstitucionales lo que hace es confrontar la realidad versus la Constitución, y ahí reconocer el grado de compatibilidad que tiene realidad y Constitución, y a partir de ahí reconocer vulnerabilidades estructurales para ofrecer garantías estructurales. Principalmente la Corte colombiana lo que dice es, para que podamos pronunciar un ESI, tiene que haber, en resumen, habla más cosas, pero en resumen podemos contenerlas en tres. Una violación sistemática de derechos fundamentales que afecten a un gran número de personas, y aquí también aprovechamos a garantizar el derecho al acceso a la justicia, porque si este número de personas acceden a la Corte a demandar esta violación de derechos fundamentales, pues estaría saturando el proceso judicial, entonces también estaría protegiendo el acceso a la justicia. Una desprotección estructural que no tiene nada que ver solo con la autoridad principal responsable de la violación del derecho fundamental, sino que esto es parte de un todo que involucra la desprotección estructural de la violación de derechos fundamentales. Y tres, la necesidad del trabajo en conjunto. Esto tiene mucha relación con la violación estructural. No vamos a poder atender la violación estructural si no se coordinan diferentes autoridades en la reparación de este derecho fundamental. Ahora, me parece muy interesante porque yo considero que el ESI que se genera desde Colombia no viene de la sola reflexión de la Corte colombiana, sino que viene en armonía con lo que la propia Corte Interamericana ha señalado respecto de la forma en la que se pueden atender la reparación de violaciones de derechos humanos. Y hace mucho sentido, y en diferentes sentencias de la Corte Interamericana que vienen pues ahí citadas en el artículo, hace bastante sentido y entra en armonía con lo que la propia Corte colombiana habla de lo que es la ESI. La Corte Interamericana justamente dice eso, ¿no? Para reducir la ilusión de instituciones estatales que no cumplen con el trabajo para el cual fueron creados, es necesario contrarrestar violaciones sistemáticas, visibilizar el estado de emergencia social, reconocer el fracaso institucional en esa materia, acortar la diferencia entre la realidad social y los mandatos constitucionales y la coordinación de esfuerzos institucionales. Prácticamente eso es el ESI para la Corte colombiana. Ahora, este es el punto que me parece uno de los más interesantes respecto al ESI, que tiene que ver con lo que todavía falta
por desarrollar dentro de la doctrina del estado de cosas inconstitucionales, que tiene que ver con el levantamiento, el seguimiento, el cumplimiento y la terminación del ESI. Y aquí me parece muy interesante cómo se ha abordado desde la Corte colombiana, porque al ser mandatos de implementación coordinada con diferentes autoridades, pues el cumplimiento puede ser muy difuso. Entonces se han generado también mucha reflexión y mucha doctrina alrededor de la generación de planes de reparación, de indicadores que a través del transcurso del tiempo se pueda entender como cumplido o no cumplido el estado de cosas inconstitucionales declarado por la Corte colombiana. Y no solamente eso, sino que han involucrado organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento. A través del Amicus Curiae, el caso de Justicia, la organización social de Justicia ha acompañado a la Corte colombiana al seguimiento de estados de cosas inconstitucionales. Ahora, en particular, todo esto que tiene que ver con las personas defensoras de derechos humanos y el derecho a defender derechos humanos, pues que en el año 1998 se declaró un estado de cosas inconstitucionales por la violación del ejercicio al derecho a defender derechos humanos en Colombia, por la omisión del Estado colombiano de emitir medidas de protección a favor de las personas defensoras de derechos humanos. Pero hasta aquí solamente nos estaríamos poniendo en la misma canasta de todos los demás países. ¿Por qué? ¿Por qué estudió Colombia en particular? Porque si bien es cierto, en 1998 se declaró el estado de cosas inconstitucionales por la omisión de medidas de protección, en 2011 se generaron medidas de protección, en 2017 también, pero en el 2022 se volvió a pedir un estado de cosas inconstitucionales a la Corte colombiana, porque a pesar de que estas medidas existen, no funcionan y se sigue violentando y sigue perpetuándose la situación de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Entonces me parece muy interesante cómo el ejemplo colombiano nos puede servir para entender, para ver un poco el futuro de muchos de estos países que cuentan con medidas de protección, pero no sirven. Entonces, ¿de qué manera podemos voltear a ver a Colombia, que va un paso más adelante, que Colombia ya está repensando sus medidas de protección que no sirven, en lugar de estarlas justificando? Me parece que es un ejemplo muy interesante sobre cómo podemos atender estas violaciones de derechos humanos de una manera estructural, continuada y en principio definitiva de violaciones de derechos humanos. Y ya, pues con esto un poco termino. Me gustaría provocarles para que con esto den una ojeada a la revista. Acabo nada más señalando que justamente pues, el estado de cosas inconstitucionales trata de desindividualizar problemas colectivos y trata de implementar medidas de protección colectiva que justamente atiendan a problemas estructurales y no solamente pues, este caso por caso, que coordinen a las instituciones del Estado para que puedan revertir la situación de vulnerabilidad de grupos principalmente vulnerables como son las personas defensoras de derechos humanos, en particular Brasil, México y Colombia, que son los que más padecen. Y bueno, con esto termino y muchas gracias por estar aquí, compartiendo, escuchando. Sergio, pues muchísimas gracias. Yo creo que es un tema muy importante, el tema de las medidas de reparación, justamente pues que luego quedan muy vagas y cómo realmente se tienen que aplicar estas medidas de reparación integral. Muchas gracias. También ahorita le cedo la palabra a un compañero, gran amigo, que me ha hecho pues también el favor de escribir en esta edición. Yo creo que es un artículo muy bonito. Le cedo la palabra al maestro Julio. Pues gracias, de verdad me siento muy halagado por esas palabras. Muchísimas gracias, de verdad la amistad y el cariño es mutuo. Quiero agradecer, bueno, primeramente a las personas participantes, las personas que estamos aquí presentes y las que no, también agradecerles por alguna situación no pudieron estar con nosotros, a las personas que se dieron cita aquí con nosotros también el día de hoy para escuchar referente a esta publicación. Y pues bueno, entrando muy rápidamente en materia para no tardarme o extenderme demasiado, el artículo que se propone pues es un tema a lo mejor que podemos pensar que no viene tanto a esta revista. Sin embargo, cuando hablamos justamente del papel que tiene el cuerpo humano en la Edad Media, tenemos que pensar que esta construcción de los derechos humanos no se da nada más porque sí, no se dio de un día para otro.
Es una construcción que tiene muchísimo tiempo y está arraigado en muchísimas situaciones históricas. Evidentemente no podemos, comparar estas cuestiones de la Edad Media como en la actualidad. No podemos llamar derechos humanos los que tuvieron en la Edad Media, porque son momentos históricos distintos, filosóficos, económicos y de otras índoles que no compartimos en la actualidad con la Edad Media. Sin embargo, esto no quiere decir que esta época no tuviese un impacto importante en el desarrollo de los derechos humanos como los conocemos actualmente, y muy particularmente en esa situación del control de los cuerpos. El control de los cuerpos tampoco es una situación que se da en nuestra época, no es una situación que se da solamente por los hombres, solamente por las mujeres, no, o que se da excluyendo a grupos en condición de vulnerabilidad, como por ejemplo son los grupos en la disidencia sexual. Esta situación tiene arraigadas raíces muy antiguas. Bien, la Edad Media es una época interesante porque es en esta donde se da, digamos, este congelamiento del avance de las ciencias, no solamente de las ciencias exactas, sino también de las ciencias sociales, donde la Iglesia Católica tiene un control básicamente absoluto, ¿bien? Y donde se pone como un paradigma incuestionable todos estos cánones de la Iglesia Católica, y que va formando justamente esta ideología que vemos o que llevamos hasta ahorita, ¿bien? También nosotros podemos imaginar que, digamos, ¿qué otra función tiene la Edad Media? Pues bueno, toda esta creación funcionalista justamente del cuerpo humano, ¿bien? Que se da, o digamos la importancia del cuerpo está, se da principalmente por la función que esto va a tener, digamos, en épocas actuales, ¿bien? O también podemos imaginar que esta cuestión de la historia del cuerpo humano tiene tintes también capitalistas, es decir, que como tal el cuerpo tiene todas estas cuestiones, ¿cómo decirlo?, de importancia en razón a la cuestión capitalista, es decir, cuánto o cuánto puedes producir, entonces es lo que tú vales como persona, ¿bien? Y esto es completamente un error, porque entonces si nosotros nos enfocamos en esas cuestiones tanto funcionalistas como capitalistas y de otras índoles, entonces estaríamos negando justamente la propia naturaleza de la dignidad de las personas, ¿bien? Que es decir, que tenemos por sí mismos un valor importante. Entonces también nosotros podemos aquí tomar en cuenta algunas ideologías. Por ejemplo, podemos poner esta, digo que no pertenece como tal como por per se a la Edad Media, sin embargo que tiene algo que ver, por ejemplo, esta cuestión del choque de ideas que existió entre los españoles, los conquistadores en aquel entonces, en aquella época, y los pueblos prehispánicos, ¿bien? Y que podemos nosotros pensar que una ideología tal vez no es tan importante como para poder justificar la violación de derechos humanos, pero este es un ejemplo perfecto. Bien, ¿qué fue lo que pasó con este choque de ideologías entre los españoles y los pueblos prehispánicos? Pues justamente esto fue la aniquilación de muchos conocimientos, de muchos usos y costumbres, de tradiciones, de violaciones que ahorita en este momento podemos considerar violaciones a derechos humanos. En aquel momento se consideraba distinto. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Digamos, tan solo con este simple ejemplo de la cuestión del sacrificio, por ejemplo, de las personas. ¿Qué implicaba el sacrificio de los seres humanos para los pueblos prehispánicos, muy particularmente para los mexicas? Pues era esta cuestión de conservar el orden y de que no caer en el caos. Cuando llegan los españoles y se comienzan a sacrificar a los españoles en los templos, pues bueno, era una cuestión de escándalo, porque era cómo era posible que esto tenía que hacerse. Solamente el único que derramó sangre era Jesucristo, según la teoría cristiana. Entonces nadie podía derramar sangre, ni otros fluidos corporales. Entonces todo esto podemos también aunarlo en la actualidad, justamente por ejemplo a los derechos sexuales y reproductivos, ¿bien? Que son fluidos corporales que no podemos sacarlos del cuerpo porque es una cuestión pecaminosa, ¿no? O por ejemplo esas cuestiones relacionadas con el carnaval, por ejemplo, ¿bien? O con estas épocas de guardar, por ejemplo, antes de Semana Santa, ¿no? No solamente es una cuestión que se da nada más porque sí, es una cuestión arraigada y que por supuesto tiene que ver con esta interpretación que los derechos humanos tienen actualmente, ¿bien? Y que no es algo que se da de una forma como tal aislada. Tiene que ver con situaciones culturales y sociales que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo y que imaginemos nosotros hace tanto tiempo que pasó o que acontecieron estos hechos de la Edad Media, podemos pensar que son cuestiones completamente que no tienen nada que ver una época con la otra, pero por supuesto que tiene mucho que ver.
Bien, seguimos teniendo todavía estas cuestiones, por ejemplo, de homofobia, apologías al odio, tanto al cuerpo de la mujer, al cuerpo de las personas trans, por ejemplo, bien, a las personas intersexuales, a las personas, por ejemplo, de talla baja, este empeño tan terrible, médico rehabilitador en poder, por ejemplo, a las personas sordas, a obligarlas a utilizar, por ejemplo, aparatos auditivos, a las personas con débiles visuales también, a obligarlos a estar en un solo carril, ¿no? En esta cuestión, entre comillas, de la normalidad. La normalidad realmente no existe. De hecho, porque partimos justamente de esta parte de que no hay una cuestión, una regla generalizada. Bien, esto lo podemos tener nosotros como ejemplo perfecto en la observación número 6 del Comité de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, que dice pues que la igualdad sustantiva, la igualdad formal existe, la igualdad sustantiva es importantísima, pero la igualdad inclusiva también, y parte justamente de esta idea que no somos iguales, porque realmente no lo somos. Somos iguales en derechos y obligaciones, ¿bien? Pero no podemos ponernos uno al lado de otro y pretender que somos iguales y tenemos las mismas necesidades y las mismas filias, las mismas fobias, los mismos miedos, porque no es así. Entonces tenemos que partir que existimos justamente desde los grupos en condición de vulnerabilidad, que existimos de esta riqueza tan importante, de esta cuestión tan variable, tan distinta, y eso justamente es parte de la riqueza humana, la variedad, la diversidad que existe, tanto de cuerpos, de ideologías y de formas de ver la vida, y la cosmovisión que existe tanto en los pueblos originarios, tanto en las cuestiones, por ejemplo, europeas, americanas, africanas, orientales y de todo tipo. Todo es importante. Entonces también es importante justamente ver esta cuestión de que, digamos, esta aportación a los derechos humanos tiene que ser desde todas las culturas, porque se supone que es universal, ¿no? Entonces tendremos que partir de justamente de esta visión holística que existe como humanidad, y no solamente desde una sola visión europea o americana o africana, estadounidense muy particularmente, o desde las potencias económicamente preponderantes o más grandes a nivel mundial, porque los derechos humanos, sí, justamente son para todas, todos y todes, y desde esta visión tenemos que partir justamente para la creación y la implementación justamente de los mismos. Y pues bueno, con eso terminaría yo mi comentario. Agradezco nuevamente muchísimo a todas, todos y todes el hecho de darse cita aquí el día de hoy, tanto presencial como a distancia, y pues bueno, les invitamos a que consulten esta creación, que estoy seguro que van a encontrar artículos súper interesantes, aportaciones muy, muy, muy importantes, y sobre todo temas o temáticas relevantes, bien, y novedosas para justamente enriquecer esta cuestión de los derechos humanos. Muchas gracias. Como editor, la verdad me siento muy contento de todas las colaboraciones. La verdad es que, como comentaba Julio, pues la riqueza es la diversidad, y la diversidad de perspectivas, de formas de escribir, de temas, es lo que hace que esta revista sea también muy importante. Ahora le cedo la palabra a la doctora Victoria con uno de los temas más vanguardistas de esta revista. Muy buenas tardes, tengan todos aquí los presentes. Muy agradecida con el doctor Tinoco por dar espacio a este tipo de instrumentos que visibilizan la participación tanto de servidores públicos y, en su caso, pues de una ciudadana. También agradecer al maestro Alejandro Sandoval Rocha por la invitación a participar como articulista dentro de esta revista. Pues bueno, el título de mi artículo es Caso Vicky Hernández y otras versus el Estado de Honduras. Vicky Hernández era una mujer transgénero que se dedicaba, como la mayoría de las mujeres transgénero que se ven obligadas al servicio y al trabajo sexual, que fue violentada precisamente por policías de su país en el año 2009. Entonces, en ese momento, el Estado no da una solución. Interviene la Corte Interamericana para los Derechos Humanos y dictamina y hace responsable por primera vez en la historia a un Estado responsable de un hecho que precisamente derecho a la vida, que todos y todas y todes tenemos
pues derecho a eso y no podemos ser violentados o violentadas. México ocupa el segundo lugar en nivel mundial en transfeminicidios, entonces es muy importante ver ese análisis crítico porque de por sí el ser mujer ya es complicado. La mujer históricamente ha sido violentada y vulnerada desde antes y también las mujeres transgénero han vivido violencia por parte de familiares, de su entorno social y cultural. Entonces, dentro de este artículo nos centramos y nos enfocamos bastante en todos los derechos que fueron violentados y cómo es que el Estado se ve obligado a reparar tanto económicamente y tanto moralmente el hecho victimizante en el año 2021. El Estado se ve obligado a pedir una disculpa pública y decir públicamente y abiertamente de manera internacional el hecho de hacerse responsable de que no tomaron las medidas y acciones correctas para ver el caso. Algo muy importante también que hago énfasis es en el título, es Vicky Hernández y otras. Entonces aquí viene lo importante, que no es Vicky Hernández, es también las otras. ¿Dónde están las demás? ¿Dónde están los números y dónde se encuentran? Y es que es importante también comenzar a contabilizar y cualificar también este tipo de delitos, porque, por ejemplo, aquí en México, precisamente en Michoacán, contamos con un catálogo de feminicidios y homicidios, pero ¿dónde quedan los transfeminicidios? ¿Cómo los calificamos o cuantificamos? Entonces, debemos de tomar como ejemplo esa recomendación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Honduras y ver una manera de aplicarlo también aquí en México para que todos tengamos los mismos derechos y también las mismas acceso a la justicia. Entonces les invito a leer este artículo, las reparaciones y las medidas de satisfacción, de rehabilitación, todo lo que conlleva todo esto, porque estamos hablando de que fue en el 2009, se da una solución en el 2021 de un hecho victimizante que es muy claro. Estamos hablando de 12 años para poder encontrar una sentencia, por así decirlo, que a final de cuentas sabemos que a la víctima jamás se le va a reparar al 100%. Entonces los invito a que lean esta parte del artículo y también agradecer formar parte de este panel con grandes personas que me encuentro aquí y ser una persona que realmente me siento agradecida de participar con todos ustedes que se encuentran aquí. Y agradecerles también a ustedes, público que nos escucha de manera física, y también al público que nos escucha de manera virtual, e invitarlos a que busquen la revista también en medios digitales, que la pueden encontrar en la página de la Comisión Estatal de aquí del estado de Michoacán. Por mi parte sería todo, muy breve, solamente invitarlos a que lean todos los artículos que están demasiado interesantes y agradecerles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por ese artículo, por colaborar. Esperemos que sigas colaborando. Ya tenemos, por cierto, la convocatoria abierta para el tercer número. Entonces, pues, si tienen algún artículo ahí, pues sería increíble que nos puedan dar, pues, la confianza de poder publicarlo. Ahí en trabajo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de la Coordinación de Estudios. Y pasamos a la ronda de preguntas, comentarios. Si quieren, si tienen algún comentario en específico de alguno de los artículos que hoy se presentaron de parte de los articulistas, no sé si alguien quiera participar. Quedó muy bien, ¿no? Pues perfecto. La verdad es que yo creo que todos los panelistas fueron muy directos, muy concisos con sus publicaciones, y más bien hacerle la invitación para que lo lean, para que lo difundan, para que escriban. Y muchas veces es muy fácil decir escribir y de repente uno dice, ay, pero pues ¿qué escribo?
y la verdad pues tengo que ser sincero de que no es tan fácil, pero yo creo que este tipo de material pues es muy importante, o sea, y más si tenemos algo que contar a través de nuestro conocimiento, a través de que abone a la cultura de la paz, de los derechos humanos. Y si no hay alguna otra pregunta, comentario, intervención, me gustaría que pasáramos para tomarnos una fotito en lo que va a ser aquí el mural que tenemos de La Paz. Entonces, y también ahorita pasar a entregarles unos reconocimientos a estos compañeros. Entonces, terminamos de pasar los reconocimientos y pasaríamos ahí afuera quien los acompañe, ¿verdad? Preferentemente pues los panelistas no tienen opción, ¿no es cierto? Pero todos los demás, porque yo creo que es muy importante para conmemorar este día de hoy. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a la licenciada Gaby. Gracias, mi querido Mario. Pues me voy a permitir leer los reconocimientos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el presente reconocimiento a Elvia Higuera Pérez por su valiosa participación como comentarista en la presentación del segundo número de la revista académica Derechos Humanos, que tuvo verificativo el día 22 de octubre de la presente anualidad. Lo firma el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y el maestro Alejandro Sandoval Rocha, coordinador de estudios, capacitación y divulgación. Asimismo, entregamos el reconocimiento al maestro Ángel Botello Ortiz por su valiosa participación también como comentarista en la revista. Asimismo, a Sergio Manuel Rivera Camacho. Y a Julio César Bermúdez Paz, compañero de la universidad. También quiero reconocer la participación de la doctora Victoria. Le haremos llegar su reconocimiento y muchísimas gracias por su participación y muchísimas gracias a todos por participar, por acompañarnos. Y bueno, les reitero que pueden consultar la revista en formato digital en la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ahí donde están las publicaciones editoriales. Entonces les hago la invitación para ir allá a tomarnos la fotito. Les agradezco mucho, que pasen muy buen día.